Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en Diario 55, estamos en elecciones 2024, el diario es en la mañana temprano. Gracias por acompañarnos a los que están en República Dominicana, nos sintonizan a través del sistema de cables y aquellos que lo hacen a través de la internet, nuestra plataforma digital, no importa el lugar donde se encuentre. Planeta Tierra, sea internet, ahí estamos nosotros como Super TV. Esta es la producción de Adalberto de León. Muchas noticias hoy que compartir con todos ustedes. Noticias del proceso político de la República Dominicana. Hoy se dio a conocer el censo. Un día como hoy, 10 de agosto, 1994, es firmado el Pacto por la Democracia. Una representación del PLD en Lidio Cadet, el doctor José Francisco Peña Gómez, una representación también del Partido Reformista encabezada por el doctor Joaquín Balaguer, Leonel Fernández Reina también participó de esta firma donde se llegó a acuerdos a cortar el periodo electoral, a modificar la Constitución de la República para 2 años del doctor Joaquín Balaguer, que había propuesto a José Francisco Peña Gómez, 2 años tú, 2 años yo, pero el doctor Francisco Peña Gómez, José, no entró y se convocó a elecciones a 20 meses luego de esta firma, de este pacto, Partido Reformista, PLD y PRD en esa ocasión. El Pacto por la Democracia, luego de esa crisis post-electoral que hubo en República Dominicana. Señores, buenas noches, bienvenidos, ya estamos a bordo en elecciones 2024 y damos las buenas noches al guerrero Ignacio Guerrero. Buenos días, don Frank Rodríguez. Buenas noches. ¿Usted está bien? Buenas tardes y buenas noches. Usted se ve bien. Usted me dijo buenos días. Me confundí con el diario 55. Así estaba yo también. Con el diario Eso 55. contagia. Es que ese es un problema. Eso contagia. ¿Cómo está todo? Y como estamos en vivo. Sí. Eso fue, me confundí cuando usted dijo diario 55. Pensé que estaba ahí. Es el cruce de canales. Usted sabe que hay muchas noticias. Hay muchas noticias. De eso vamos a hablar cuando regresemos ya, en 30 segundos. Y a las bendiciones para los televidentes. Así es. Bueno, hubo censo. Esta mañana se dio a conocer el censo. ¿Cuántos somos? Hay algunas estadísticas que se estarán dando para el 2024, pero se habla de prácticamente un descrecimiento, si podríamos llamarlo así. Hay un censo incompleto, porque la propia directora de la Oficina Nacional de Estadística revela que no fueron encuestados todos los dominicanos. Imagínate. Entonces no está completo. Sí, pero ella aclaraba... Hace 103 años se realizó el primer censo, que fue en el 1920. Desde entonces no ha habido como una rigurosidad. ¿A usted lo censaron? No. A mí tampoco. No. Ni a mi hijo, ni a mi hija, ni a su esposo. Aquí, por ejemplo, en Gurabo, se habló de que 500 apartamentos no fueron censados. 500 apartamentos quiere decir 500 familias que residen en esos apartamentos. La directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, la señora Miosotis Rivas, ella reconoció y justificó el hecho de que no se censaron a todo el mundo. ¿Y qué dice ella? Bueno, el censo es un proceso estadístico, no un conteo exacto. No un conteo exacto. Si hubiese planificación, el objetivo es que sea exacto. Claro. Porque para usted elaborar un presupuesto y elaborar política de desarrollo, necesita exactitud en las cifras de cantidad de habitantes, cantidad de desempleados, cantidad de empleados, salario promedio, además cantidad de vivienda, déficit habitacional. Con esas estadísticas es que se elabora el presupuesto. Así es. Para enfrentar esa situación. Por eso lo hace el Ministerio de Economía y Planificación. Ahí se planifica a través de estas estadísticas. Entonces, si tenemos
unas estadísticas que no son completas, se va a elaborar un presupuesto en función de la estadística oficial. Es que eso comenzó mal. Entonces, ¿qué pasa? Una estadística oficial que no recoge la totalidad de los datos que se necesitan va a implicar la elaboración de políticas que no van a responder a las necesidades de todos. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la situación de Santiago, Frank? El subsidio que le dan al Ayuntamiento de Santiago es para 500,000 habitantes. Y aquí hay 1 millón. Sí, sí, ya nos convertimos en la segunda provincia del país con más habitantes. Entonces, ¿qué significa? Que se está recibiendo dinero para 500,000 personas, tenemos 1 millón, entonces no alcanzan. Eso pasa con el presupuesto. Si el presupuesto no tiene la cantidad exacta de los habitantes nacionales y extranjeros, porque hay extranjeros que residen definitivamente aquí, que no son dominicanos, pero hay un dato que uno dice, bueno, 16,000 haitianos están registrados como empleados, pero 16,000 haitianos trabajan solo en Santiago. Solo en Santiago. En trabajo formal, que están Digo, reportados trabajo registrado. a la seguridad social. Como quiera de poco. Sí, pero muy poco. Porque es que en la producción agropecuaria, usted coge la frontera norte y la frontera sur, y en todos los campos son trabajadores agrícolas. Mire, mi hermano, donde yo vivo pasan más haitianos que dominicanos. Y vivo en una urbanización que está prácticamente a 4 o 5 minutos del centro de la ciudad. Pero eso ocurre donde quiera. En la zona también donde resido, ahí hay una cantidad de haitianos enorme. O sea, no está registrada la cantidad. Ahora, ¿qué ocurre? Esos haitianos van a los hospitales de aquí, reciben el servicio de agua potable de aquí, reciben la energía eléctrica de acá. Entonces, para elaborar un presupuesto es en función de... Por eso se habla nacionales y extranjeros. Somos tantos dominicanos y tantos extranjeros. Yo creo que se quedó corto ese censo. Y hay poblaciones las cuales han descrecido. Exacto. No sé si es por la misma migración que ha habido. Porque la tendencia, en los últimos años, ha habido una tendencia de una migración masiva del campo a la ciudad. Fíjense que en los años 60, nosotros éramos una población mayoritaria rural. Ya a partir de los años 70 comenzó la gente a emigrar y hoy la población urbana supera la rural. En la zona fronteriza hay comunidades que no hay dominicanos, sino solo haitianos que lo ocupan. Mire, en el censo del 2010, la capital tenía 916,000, Santiago 911,000. Ya le pasamos a la capital, al Distrito Nacional. Santiago tiene 1.074.684 como provincia. Y no nos contaron a nosotros. No nos contaron a nosotros. El Distrito Nacional, 1.029.110. Allá también hubo mucha gente que no contaron en el distrito. Yo he visto las quejas ahora a través de las redes. En todo el país. Sí, sí. En todo el país. No se planificó bien. Fíjense que fue a finales del año pasado. Estamos en agosto. Habían prometido rendir el informe en el primer trimestre de este año. No pudo darse. O sea, el censo se hizo el año pasado. No se ha rendido un informe, ese informe no es confiable. Esas estadísticas no son lo suficientemente soporte para elaborar un presupuesto acorde con las necesidades de la cantidad de habitantes que hay en este país. Ahora, en ese censo hay datos importantes, y es que la mayoría de extranjeros que están en el país, excepto los haitianos y los chinos, ganan salarios muy buenos, Frank. El salario promedio de ciudadanos de Centroamérica y el Caribe, salario promedio, de acuerdo al censo, está en 131,000 pesos. 131,000 pesos. Lo que menos ganan, usted se va a asombrar, lo que menos ganan son los asiáticos, los chinos. Y los haitianos ganan más que los asiáticos. Eso también por el mismo trabajo que desempeñan. ¿Por qué? Porque los chinos lo que tienen son centros de uñas, restaurantes, pica-pollo, venta de pica-pollo. Entonces sí, ahí no se puede pagar un salario. En ferretería han estado incursionando. Entonces, indudablemente, esos son datos importantes para uno establecer, pero hay, por ejemplo, hondureños que tienen un salario por encima de los 100,000. Los españoles
ganan promedio 140,000 pesos. Porque no son muchos. No son muchos, pero ¿qué pasa? Es posible que de esas empresas que están en Centroamérica y Caribe contrataran a ejecutivos en esos países. Usted sabe que un ejecutivo trabajos especializados es una mano de obra calificada. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en la comunicación? En la comunicación tenemos 2 directores de diario que son españoles. Sí. Esos son especializados. Y su director también, porque en Diario Libre es española y el subdirector es boricua. Y su director. Entonces, en la televisión tenemos varios españoles. Y cubanos. Y venezolanos. Pero cubanos y venezolanos son los que tienen más influencia. Pero hay muchos españoles. Haciendo menos, pero los cubanos y los venezolanos ganan por encima de nosotros. Ganan por encima de nosotros porque tienen más especialidades, algunos tienen doctorado. Y otros más habilidades que nosotros. Eso sí, también porque eso influye. Claro. Pero el censo en sentido general no me presenta como unas estadísticas confiables. No sé. Eso ya se venía a venir, ya se comentaba, precisamente por todos los fallos que hubo. Eso comenzó mal desde el principio, con el problema en la comunicación, con las tabletas, otros que renunciaron o hicieron los talleres correspondientes y al final pues los desvincularon, no llegaron a las casas, muchos abandonaron inclusive hasta documentos. Y esto ya se había avanzado de que no sería un censo confiable, que serían unas estadísticas las cuales no estarían ni cerca de una realidad que estamos. Como es un dossier bastante amplio y todavía uno no lo ha estudiado a profundidad, lo que estamos haciendo, Fran, es una pincelada. Así es. Vamos a estudiar bien ese documento completo para entonces hacer un análisis objetivo. Pero de entrada, las estadísticas que presentan no presentan la realidad nacional. En todos los campos. Ahora, ese dato de que hay más de 720,000 viviendas desocupadas, donde hay un déficit habitacional. Qué extraño eso, ¿eh? Eso es extraño. 720,000 viviendas desocupadas. ¿Serán esos apartamentos que construyeron durante pandemia y que muchos quizás no pudieron terminar de pagarlo? Es extraño porque tenemos un déficit habitacional. Sí. En República Dominicana un déficit habitacional alto. Pero bien, vamos a esperar, Fran, vamos a ver cómo está la política también. Sí, señor. Mire, más adelante vamos a irnos a publicidad, más adelante tendremos el hecho político, vamos a referirnos precisamente a las elecciones de 1996, tendremos la cápsula de Ignacio Guerrero más adelante, José Dolores Jiménez, que aspira a la presidencia del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana, pues estuvo con nosotros hoy en el café de Diario 55, de él un segmento de las respuestas que dio a nuestras inquietudes. Además, esta noche tendremos comentarios de Juan Angomás, Nelson Reyes, Estrellas estará por aquí. Vamos a hablar sobre la prohibición de la Junta Central Electoral, el llamado más bien que le hace a los partidos políticos para la prohibición de los mítines, las marchas y la publicidad externa. Juan Angomás, Ignacio, Nelson y un servidor, pues estaremos hablando sobre eso. El sondeo en la calle, ¿cuál es su opinión sobre las encuestas? También estaremos recibiendo llamadas al estudio. José Dolores es dentro del Partido Revolucionario Moderno una de varias opciones. Sí, son 10. Ellos van a elegir primero el candidato del PRM. Para entonces... El 19 de este mes, exacto, sábado. Pero José Dolores 1 es difícil porque usted sabe que la capital no es fácil. Sí, pero él tiene una ventaja, déjeme decirle, que los votos de la capital pueden dividirse. Y si Santiago y parte del Cibao voten en bloque por él, puede colarse. Pero que es difícil que voten por bloque porque también el PLD va a tener candidato. No, pero esto va a elegir el candidato del PRM. La elección de... bueno, es la elección del PRM, sí, que son 10, 9 de la capital y él que es el único que aspira del interior. Hay otro de aquí, de Santiago.
A mí se me escapa el nombre. Son dos de Santiago. Ah, bueno, me dijo que era él solamente. No, hay dos. Hay dos. Y hay un joven ¿Del PRM? del PRM con mucha competencia. ¿O sí? Con mucha competencia. Bueno. Definitivamente Eduardo Estrella no va para la presidencia. De eso vamos a hablar más adelante. Señores, bienvenidos. Estamos en elecciones 2024. En materia de historia política electoral, siempre ha habido problemas en la posterior a las votaciones, Fran. Sí, siempre, siempre ha habido dificultades. No hay una Junta Central Electoral que esté ilesa de conflictos por dificultades, que la Junta no organizó bien las elecciones, que los resultados no son confiables, que los miembros de la Junta estaban de manera identificada con un partido. Entonces en 1994 hubo una crisis fuerte, porque ahí fue que se acortaron los 2 años Joaquín Balaguer. Entonces, como uno de los soportes de elecciones, en este caso 2024, de Super TV 55, es dialogar con la historia, para que los televidentes recuerden esos hechos y en los que no lo conocieron lo conozcan a través de Super TV 55. Entonces hacemos contacto con ese hecho histórico, recuerdo del hecho político de las elecciones de 1996, porque las de 1996 son resultado de la crisis del 94. Entonces en el 96 se enfrentaron Peña Gómez y Leonel Fernández. Leonel Fernández apoyado por el Partido Reformista, el Frente Patriótico. Entonces ese hecho histórico lo presentamos a continuación para que ustedes recuerden lo que pasó en el 1996.
madrugada hay euforia entre los socialdemócratas dominicanos. Han obtenido una amplia victoria, aunque es posible que deban acudir a una segunda vuelta. Cuando falta una buena parte del recuento, una horquilla de un 4% de los votos separa a José Francisco Peña Gómez de la presidencia, que obtendría si alcanzara el 50% de los sufragios más uno. Me siento confiado y sereno, decidido a aceptar el veredicto de las urnas, cualquiera que él sea. Más de un 30% de los ciudadanos ha votado al Partido de la Liberación Dominicana, que ocupa el segundo lugar. Está liderado por el joven y adaptable Leonel Fernández, que competiría caso de confirmarse la segunda vuelta. En todo caso, lo que se ve era una competencia muy cercana entre ambos candidatos. Y por supuesto, creo que el electorado dominicano tendrá que escoger entre el doctor Peña Gómez y nosotros. Yo creo que estamos en mejor posición, que estamos mejor situados, pero esa será ya una decisión del pueblo dominicano. Fuera de juego ha quedado el partido del gobierno. Los observadores internacionales se han apresurado a garantizar la legitimidad de estas elecciones. La observación continuará hasta que la Junta emita un resultado oficial. Sin embargo, durante toda la tarde los medios de comunicación esperaron al presidente Balaguer en su colegio electoral. No se presentó ni para votar a su propio partido. Bueno, vámonos entonces, después de conocer este hecho histórico, nos remontábamos a 1996, vamos a conocer la opinión, el comentario, el análisis que hace para elecciones 2024 a través de esta cápsula con Ignacio Guerrero. Hay una sentencia bíblica que reza que lo que se hace con la mano izquierda no debe saberlo a la derecha, o lo que se hace con la mano derecha no debe saberlo la mano izquierda. Ese pasaje bíblico lo traemos hoy a colación porque el expresidente Danilo Medina
habló de las visitas sorpresas y de los favores que les deben. Hola, ¿cómo están ustedes? Cápsulas Elecciones 2024 en el aire. El expresidente Danilo Medina dijo a los agricultores especialmente que si le deben favores como consecuencia de las visitas sorpresa, que se lo pueden pagar votando por Abel Martínez Durán, su candidato presidencial, porque él le va a dar continuidad a las visitas sorpresas. Las políticas sociales del gobierno tienen un componente humanitario. Por lo tanto, el presidente de entonces, Danilo Medina, no le hizo un favor a la gente. Estaba cumpliendo con una política social del gobierno en favor de sectores vulnerables, empobrecidos, como consecuencia también de los desaciertos de los gobiernos, incluidos los del PLD, que duró 20 años en el. Si tienen que llevar como consecuencia también de los desaciertos de los gobiernos, incluidos los del PLD, que duró 20 años en el poder. Si tienen que llevar asistencia social a los campos, a los barrios, es porque no han ejecutado programas que garanticen el bienestar integral de la población. Entonces no se le deben favores. Además, usted no puede votar por un favor, usted tiene que votar por conciencia. Los ciudadanos deben ir a las urnas a ejercer su derecho al sufragio por convicción, no por favores. No por favores. De manera que se equivoca Danilo Medina cuando dice que si le deben favores, que se lo paguen votando por Abel Martínez. Caramba, eso no es un favor, señor Danilo Medina. Usted cumplió con una misión del gobierno, social y humana, de manera que no se le debe ningún favor. En otro aspecto, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, continúa promoviendo la reelección de Luis Abinader e indicó que el cambio va a continuar en el 2024 porque el presidente Luis Abinader Corona ganará en la primera vuelta en los comicios venideros. Así anda el proceso en la lucha por la permanencia en el poder de los PRMistas y cada vez más dirigentes y funcionarios se adhieren a ese proyecto reeleccionista por la repostulación de Luis Abinader en el 2024. Y aquí en Santiago, por otra parte, Víctor Fadul, quien se perfila ya como el candidato a la alcaldía por Santiago en representación del PLD, dice que la población PLDista está entusiasmada y que se vislumbra que el PLD va a ganar las elecciones en febrero de 2024, cuando serán las municipales, para continuar la obra magistral que ha desarrollado Abel Martínez Durán. Víctor Fadul también debe revisar la dimisión de importantes cuadros del PLD. En el PLD no hay un ambiente para celebrar, sino para revisión, para reflexión, porque se le están yendo. Primero fue Silvio Durán y ahora Jeffrey Infante, que aspiraban a la alcaldía y que dicen que se impuso a Víctor Fadul. Tanto Jeffrey Infante como Silvio Durán se lleva a mucha gente. Y eso le va a disminuir la cantidad de votos al PLD. Que no celebren, que no sean entusiastas, que se pongan a trabajar para reorientar el comportamiento del PLD si en el 2024 quieren obtener resultados positivos en las urnas. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024.
Bueno, mire, usted que señalaba en días pasados que el presidente de la República estaría eligiendo el 16 de agosto, Día de la Restauración, para anunciarle al país el tema de la repostulación, el tema si va o no va. Y hoy pues se da a conocer de que no será en Santiago, que será en Cabo Rojo, Pedernales, donde estará el presidente. Me cambiaron el lugar, El escenario pero es el 16. es el 16. O sea, será el 16. Todas las informaciones que tenía eran fidelignas. Parece, ¿sabes qué? Abinader está buscando un escenario donde presente un logro que sea sello de su gestión. Y Pedernales es sello de su gestión. Porque, por ejemplo, la entrada de Santiago, aunque le están haciendo una remodelación, no es un sello desde el gobierno. Pero La hay autopista. otras obras aquí en Santiago. Pero no están terminadas. Solo está la primera parte del saneamiento Arroyo Gurabo. Pero el monorriel y el teleférico, que son sellos de este gobierno, no lo pueden presentar el 16. Pero Cabo Rojo tampoco. Pero hay unos hoteles y hay unos inversionistas, y desde ahí va a anunciar, porque ese es un sello de él ya en la iniciativa. Y un puerto. Y un puerto. O sea que para él presentarlo desde Cabo Rojo es lo que deduzco, ¿no? Ujú. Porque la iniciativa de este gobierno ha sido muy fuerte con Pedernales. Y parece que él quiere desde Cabo Rojo presentar parte de las iniciativas del gobierno para que lo apoyen en la repostulación y lograr la reelección en el 2024. Pero sí, yo tenía la información que era el 16, él va a durar en Santiago 2 días, 14 y 15, el propósito era hasta el 16. Parece que los asesores en reuniones le dijeron, no, vamos a hacerlo desde Cabo Rojo. Pero el 16 está compelido a decir si va o no va, pues tiene fecha límite. Hasta el 17. O sea, hasta el 17. Entonces, pero el 16, él hará el anuncio, un discurso en el que establecerá ante la opinión pública nacional cuál es su posición con relación a la reelección. Que no es un discurso obligatorio No. el día de la restauración, No es obligatorio. pero él ya ha acostumbrado a hablar Sí. y lo hará a las 11 de la mañana del 16. Entonces ha de esperarse que él anuncie que va a optar por la reelección. Yo pienso que sí, que él está en eso. Él dijo que estaba consultando, que su esposa y 2 de sus hijas no quieren, pero luego Raquel le respondió a una seguidora de las redes, que le dijo, doña Raquel, usted no puede impedir que Luis se reelija. Entonces ella le dijo, yo acepto lo que haga mi esposo. O sea, que lo que haga el esposo, ella lo apoya. Entonces, indudablemente que el 16, las expectativas es que va a decir que va. Y yo confío en esa parte de la información que me dieron. Es que Abinader él va a anunciar. Yo confío en esa es fuente. Abinader la única garantía para que el PRM retenga el poder, La más sólida. la más sólida. La más sólida. Porque he visto que está como a todo vapor, que es para porque 28 el proyecto hay de una David. situación dentro del Partido Revolucionario Moderno y las encuestas todas, en algunas, David supera a Luis Abinader Lo supera. en preferencia y en aceptación. Pero en caso de no ir a Abinader, Entonces sería David Collado la otra opción. lo he visto a todo vapor todos estos días, Porque desarrollando Luis actividades, Abinader- construyendo... Luis Abinader ha estado trabajando esa parte. Tú sabes que David Collado es representante de un grupo económico poderoso Así es. y Abinader es un representante de la oligarquía y anhela que el gobierno continúe por esa base, que es la fortaleza del sistema capitalista en este país. Pero Luis Abinader en este momento es el que garantiza, porque la preferencia electoral y los niveles de aceptación de David Collado no se transfieren en voto todo. En el caso de Luis Abinader, la mayoría de que aceptan su gestión se podrían transformar en votos, porque él ha generado confianza. Las buenas intenciones y la sencillez con que actúa atrae.
pero no es la única opción, pero es la más sólida. ¿Impactará de modo tal de que las encuestas y los porcentajes que se han estado dando hasta este momento aumenten al momento que él decida sobre la repostulación? Sí, van a aumentar porque fíjate que cosa extraña en una gestión de gobierno que a 3 años en todas las encuestas siga con un nivel tan alto. ¿Por qué te digo que sí? Porque en la aceptación de la gestión, en todas las encuestas, incluida la de José Herrera, los niveles de aceptación, digo la de José Herrera por Santiago, que es Santiago, Sí. los niveles de aceptación sobrepasan el 60%. A 3 años de un gobierno, usted sabe que el poder le gasta. Y él tiene. En Latinoamérica y el Caribe hay unos estudios que hacen mexicanos y que hacen colombianos. Y quien supera a Luis Abinader es Bukele, el presidente de El Salvador. Luego, Abinader, López Obrador de México. Que creo que cambió. Hay una reciente donde está en 4º lugar el presidente. No, porque en esa encuesta solo hace referencia a República Dominicana, pero no dan detalle. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno busca, Abinader en esa encuesta que usted dice tiene un 75%, que no aparece en la reseña, Ya, que está por encima de López Obrador, que tiene 71%, el presidente mexicano. que es el mexicano. Entonces, si ese porcentaje a nivel internacional se está reflejando y los niveles de aceptación son por más de un 60% y tiene una preferencia electoral de un 53 a un 55%, parte de esa gente que acepta la gestión se van a transferir en votos. Por eso hay un techo para crecer. Es extraño porque siempre que está en el gobierno, el techo se le acaba rápido, para abajo que va. Diferente, por ejemplo, a la oposición, que tiene que crecer obligatoriamente, tiene que buscar más techo. O sea, ¿cuál es la política de Leonel Fernández? Leonel Fernández dice que tiene una meta de 2 millones de inscritos en Fuerza del Pueblo, porque sabe que tiene que crecer. Crecer mucho porque es que el techo del gobierno todavía está alto. Así es. Está muy alto. Mire, por otra parte, habló Eduardo Estrella en el día de hoy. Bueno, Eduardo Estrella no irá como presidente. Y tampoco como senador. No, él no dijo eso. Sí lo dijo. Vamos a buscar la información Búscala ahí, porque yo para sé que él compartirla con los amigos televidentes, porque él no está muy... Él dice que si el presidente se lo pidiese, algo así, pero los PRMistas no lo quieren, ¿eh? Pero si los el PRMistas no lo presidente quieren. lo impone, hay que aceptárselo, lo digo yo, porque esto es un sistema político presidencialista. Mire, dice, el actual presidente de ese órgano legislativo dijo que apoyará la decisión del PRM. También reveló que no aspirará a una reelección como senador de Santiago. Bueno, ahí yo tenía la información que hablaba de que él no iba como presidente, pero eso lo sabíamos del año pasado, que el Partido Revolucionario Moderno acordó que iba a ser un presidente del Partido Revolucionario Moderno. Por tanto, Eduardo Estrella no podía seguir en la presidencia. Ya esa información que no tenía, ya usted la tiene, entonces ya también renunciaría a la reelección. Pero deja un pero, si el presidente se lo... Sí, miren la cuenta de Twitter, aquí lo estoy buscando. Leí la información que daba Diario Libre. Aquí tengo el Twitter de Eduardo Estrella. De Eduardo Estrella. Quiero reiterar nuestro compromiso con el amigo, aliado y presidente Luis Abinader, de respaldar para la presidencia del Senado como para la senaduría por la provincia de Santiago al dirigente del PRM, mujer u hombre, que ellos tengan a bien escoger. Nuestra prioridad de cara al próximo proceso electoral estará concentrado en la repostulación del presidente Abinader y en apoyar a los candidatos de nuestro partido Dominicanos por el Cambio y aliados. Pero no lo descarta entonces. Porque la candidatura está reservada. Está reservada. Y él dice a una mujer o a un hombre del Partido Revolucionario Moderno, pero él no descarta, porque dice que si el presidente se lo sugiere, él se sacrificaría. Sí, igual que el Senado, que la presidencia. Exacto, o sea, no lo está descartando. Él se está adelantando a la posibilidad, porque los PRMistas realmente no lo quieren, eso es verdad. Por eso es que nosotros decimos, y
Semana pasada decíamos que están midiendo a Daniel Rivera, que es el ministro de Salud Pública, y al alcalde de Puñal, el doctor José Enrique, dos especialistas de la medicina, porque parece que el proceso el proyecto de la gobernadora Rosa Santos se ha caído. Yo creo que eso lo abortaron. Ya el proceso que procuraba llevar a Rosa Santos como candidata a senadora, ya ese proyecto colapsó, de eso no hay duda. Por eso dice Eduardo Estrella que su prioridad es la reelección del presidente y que decida el partido, el candidato de acá, él lo apoyaría. Pero hasta ahora, todas las informaciones que Luis Abinader quiere que sea Eduardo Estrella. Ahora, ¿quién sería mejor candidato en caso de que Eduardo Estrella no vaya entre el doctor Romero y el doctor Rivera? Dígame. Bueno, entiendo que en la misma posición del doctor Rivera, en uno de los ministerios más importantes, y no ha hecho mal trabajo, habría que ver el impacto que pueda tener en una población que no es a la cual esté más vinculado. Él está más en los sectores clase medio alta, que las barriadas de Santiago. José Romero le tiene muchas ventajas. Preside el Consejo de Alcaldes de los municipios de la provincia. Y es secretario general del Comité Provincial del PRM en Santiago. Y junto al presidente de la Liga son los que han estado haciendo los amarres para que alcaldes de otros partidos pasen al del gobierno. Conjuntamente con el director de INAPA, Wellington Arnaud. O sea, José Romero tiene más conexiones con esas masas que usted se refiere. Daniel Rivera está más a la élite. Pero también el doctor Romero tiene contacto con la élite. También tiene. No en los niveles, pero para un proceso electoral necesitamos muchos votos. Y las masas son mayoría. Entonces, en ese caso, además, el que está en contacto permanente con la sociedad de Santiago y los municipios de la provincia es el doctor Romero. O sea, que tiene mucho más posibilidades. Así es. Vámonos con el café. Bueno, en el Café 55 hoy estuvo José Dolores Jiménez, un doctor en leyes. Hizo una maestría. Siempre uno dice licenciado, ¿verdad? Sí, pero sí. hizo una especialidad en el derecho. Y entonces él está aspirando a la presidencia del Colegio Dominicano de Abogados. Dentro del PRM, usted decía, hay 10 que aspiran. 2 de Santiago, son 11 entonces porque hay 9 en la capital. En Santiago hay 2. En los últimos años, en todas las instituciones, han surgido figuras de Santiago que quieren llegar a la presidencia. Colegio de Periodistas, Sindicato Nacional de la Prensa, Acroarte, todas las instituciones quieren santiagueros llegar allá. Ahora él estuvo aquí en Diario 55 en la mañana de hoy y habló de sus proyectos y de todo lo que tiene que ver. Veamos a continuación lo que dijo José Dolores Jiménez en Diario 55. Lo del partido se mercadea en ocasiones cuando a los candidatos, no es el caso mío, le conviene, dicen que el partido lo está postulando, si el partido está en boga. Por ejemplo, el PLD tiene sus candidatos. Ellos no exhiben mucho el PLD porque el PLD está en desgracia, ¿no? Pero ellos lo tienen. ¿Qué hace el partido? El partido lo legitima o no lo legitima, lo deja, o el candidato se abriga en ese partido. Cada quien puede llevar una candidatura individual sin ser parte de un partido. Ahora, cuando el PRM tiene 10 candidaturas y le interesa participar en el proceso, entonces te organiza para sacar ventaja posteriormente. Esto se había hecho antes, una elección interna dentro de un partido político para llevar un candidato a un colegio, en este caso el Colegio de Abogados. Siempre se hace, sí. Claro, siempre se hace en el partido, en el PRM se ha hecho, y no obstante a realizarse, también se firma un pacto de damas y caballeros, que llama una carta compromiso.
para Pero que el que pierda... Eso tiene irrelevancia, esa carta de compromiso con el partido. ¿Por qué? Ustedes no llevaron a Surún. Pero Surún no era del partido. No fue el candidato del partido. Sí, pero a Surún lo trajo Vegia Soler, al otrora PRD, y Surún se montó en la plataforma del PRD para lograr su propósito, y luego que logró su propósito, entonces traicionó. ¿Pero por qué al usted le partido. dicen otrora al PRD? Pero es un partido que está, posiblemente le daña el sancocho a Luis Abinader y a muchos de los candidatos de ustedes. Miguel Vargas está moviendo un tema de unidad. Él dice que no, pero todo el mundo que ha participado en las reuniones dice que hace tiempo que él es que está coordinando que se unan Fuerza del Pueblo, PRD y PLD. ¿Y usted por qué le dicen otrora? Hay una función que están ejerciendo ahí. Mira, en La Joya a ese tipo de gente le dicen bate roto. Pero no ha desaparecido. Bate roto. Miguel es un bate roto porque Miguel ni siquiera presencia tiene. Claro, es una realidad porque figura en la boleta, pero cuando tú ves el universo de candidaturas del PRM, no se asemeja. Ellos tienen algún tipo de posibilidades, pero el primer round del electorado en aspecto de elecciones municipales, ese primer round va a ser del PRM. Es decir, y volviendo al tema de los abogados, cuando hablamos de otrora, porque nosotros éramos parte de ese partido verdad anteriormente, y uno le dice otrora, ¿no? Precisamente por eso, porque ya no forma parte, y el PRD se ha quedado muy atrás, y prácticamente es un partido que su militancia toda han venido al PRM. Ya lo que queda del PRD son las siglas, y Miguel, en su intento por querer demostrar y llamar a la atención, entonces está haciendo todo este tipo de, como le dicen aquí, sonido, está buscando sonido, ¿no? Pero es un sonido, independientemente tú no puedes ver a tu adversario débil, pero es un sonido que ha llegado tarde, porque ya en los aspectos municipales todo está amarrado. Fíjate cuántos alcaldes han venido al PRM a ser parte de este partido. Es una plataforma invencible y ellos podrán unirse, pero no le alcanzan los votos. ¿Cómo invencible? ¿Cómo invencible? Pero no hay nada invencible, solo Dios es invencible. ¿Por qué tú dices invencible? Bueno, pues eso es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué lo hace invencible? A Dios su fortaleza, su fortaleza. El PRM exhibe una fortaleza imbatible. Pues nos vamos a seguir mirando aquí. Ustedes van a ver cuáles serán los resultados en las elecciones municipales. ¿Cuáles son ahora mismo según las proyecciones de ustedes? Mucho a poco. Mucho a poco. Mucho ¿Qué a tú poco. llamas mucho a poco? Mucho a poco. ¿Pero qué tú llamas mucho a poco? 90-10. Eso te resta credibilidad. 90-10. Ahí tiene que ser José Dolores, Pero, eso te resta pero credibilidad. usted me han hecho una pregunta, Frank. Sí, pero eso te resta credibilidad. Pero está bien. Porque la gente no es tonta. Ni el candidato dice eso. Ni el candidato dice eso. Pero tú puedes hacer un paseo por todas las demarcaciones. Ajá. Santiago, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es Santiago? Abel Martínez. Que es el Sí, alcalde. del PLD. PRM. ¿Por qué? En las próximas elecciones. Esto es un caso hipotético. Próximas elecciones. Nosotros Yo voy a ser estamos hablando del millonario. presente. Yo voy a ser el próximo millonario. Pero está bien, pero nosotros somos 3 amigos. Sí. Vamos a apostar una caja de whisky los 3. ¿Quién gana las elecciones en Santiago? Ulises Rodríguez. ¿Quién gana en la capital? Pero ¿por qué, Carolina Mejía. ¿Por qué tú aseguras que Ulises gana las elecciones? Va Carolina. Perdón, pero yo lo he retado a nivel de amigo. No, pero nosotros no somos apostadores. No, pero está bien, pero Nosotros eso es un asunto que se hace tenemos otra porque función. aunque nosotros seamos profesionales, Sí. no dejamos de ser los dominicanos tradicionales, que cuando hay una discusión, un asunto, un debate, dicen, no, pues vamos a resolver. ¿De qué partido que tú eres? Vamos, PRM. ¿Y tú vas a decir lo contrario? Pero perdón. ¿Tú vas a No, decir lo pero contrario? no es que yo diga lo contrario. Es que esa es la realidad. Y si ustedes dudan y creen que tienen la razón, entonces yo los reto.
Ya lo vieron ustedes, faltan 194 días para las elecciones municipales. Ahí elegimos a los vocales, regidores, directores distritales, alcaldes. Y faltan 285 días para las elecciones presidenciales y congresuales. Es el tiempo, es el momento del comentario de Juan Angomás. Buenas noches. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Ignacio. No me dejaste llegar, pero vamos al mambo, como dicen. El hombre que siempre está preparado ahí. No, y que siempre está preparado, que está al lado tuyo. Ah, sí. Como hablamos de Mao Zedong los otros días, que decía que la guerra sale de la boca del fusil, la revolución, pero aquí es de la boca. Ay, es un Mauser. Sí, pero me está La frase de Mao confundiendo. Zedong es... Los televidentes lo vieron la última es un vez. Mauser. Yo estaba así, digo, ¿y qué es lo que trajo Ignacio hoy? La voz de Juan Angomás es un Mauser. Sí. Sí. En el día de hoy trataremos sobre la resolución que emitió la Junta Central Electoral sobre las prohibiciones de las grandes manifestaciones o movimientos de masa. Hay que decir que la Junta Central Electoral se había mantenido ajena o de espalda a lo que instituye el artículo 44 de la Ley 3318 de partidos y movimientos políticos. Y es sorprendente que la Junta tenga que decidir mediante una resolución cuando de manera taxativa la ley lo establece, de manera preclara. Para mí me resulta sospechoso de que la Junta no haya tomado esa decisión con anterioridad. ¿Por qué? Porque en la precampaña, por ejemplo, del PLD, nosotros vimos caravana específicamente en Samaná de uno de sus precandidatos. Y la Junta hizo silencio. Incluso nosotros escribimos varios tweets en ese sentido en diferentes oportunidades. Entonces, ¿por qué la Junta en esta oportunidad decide emitir una resolución y no hacer un llamado al cumplimiento, al acatamiento de la ley? Realmente son preguntas que se quedan en el aire. Pero ¿a quién perjudica y a quién favorece esa intimación que ha hecho la Junta Central Electoral? Desde mi óptica, a quien perjudica en primer término es a la Fuerza del Pueblo y al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque sus candidatos han realizado y tienen pautadas grandes manifestaciones, mientras que el candidato de gobierno, que se presume que es el presidente, en nombre del gobierno va a seguir haciendo sus acciones que son de rigor, que le permite la ley y no puede parar sus inauguraciones y sus actos habituales que no son de campaña, pero usted puede darle el matiz o traducirlo como usted quiera. Entonces, a mí, más que la propia normativa, más que la resolución per se, lo que me mueve, ¿por qué en este momento, como decía anteriormente, la Junta dicta esa resolución cuando debió tomarla, como he dicho, más que reglamentar, sino intimar a los partidos? Y no intimarle, sino porque la ley es preclara en ese sentido. Si usted hace movimientos de masa, caravanas, mítines, fuera del periodo de campaña, porque lo que estamos en el periodo de pre-campaña. La campaña me parece que se establece, creo que son 45 días o 3 meses, no preciso en este momento, el tiempo que establece la ley. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver si la Junta va a desmontar la propaganda que tienen los diferentes candidatos de los diferentes partidos políticos. O, en su defecto, la ley le permite a ellos no admitir esa candidatura de aquellos que estén violando la ley, valga la redundancia. Pero de igual modo pueden ser sancionados esos partidos con la retención de los fondos que entrega la Junta Central Electoral.
yo tengo mis aprehensiones que finalmente la Junta Central Electoral pueda dar cumplimiento a la ley o hacer acopio de su propia resolución o dar cumplimiento a su propia resolución. Los días por venir nos dirán si realmente la Junta está en la capacidad o tiene la determinación de poder sancionar a los partidos y candidatos políticos con la inadmisibilidad de sus candidaturas. Buenas noches. Después del comentario de Juan Angomás con relación a la decisión de la Junta Central Electoral, y esto ya lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, los partidos políticos han hecho lo que le ha dado su gana. De esto estaremos ampliando más adelante en un conversatorio ya en la sala con cada uno de los que hoy estamos aquí conformando el staff de elecciones 2024. Solo agregar un pequeño elemento en lo que plantea Juan Gómez. Dudo que esa resolución se aplique. A comenzar a desmontar Nadie vallas. la va a cumplir eso. Hay que comenzar a desmontar Este fin de vallas. semana va a estar el PLD. Y no ha dicho nada. No se ha expresado con relación. Ellos lo anunciaron. Pero es importante el análisis de Juan, porque eso evidencia la irresponsabilidad de la Junta. Es así. Siempre toma decisiones tardías. Vámonos con ahora el comentario del politólogo ambientalista Nelson Reyes Estrella. Muchas gracias, Fran e Ignacio. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la narcopolítica, porque este es un tema muy importante del momento, en vista de lo que ha sucedido con el candidato presidencial del Ecuador, Villavicencio, quien fue asesinado presumiblemente por un grupo de narcotraficantes que se hacen llamar los Lobos, vinculado al grupo de Jalisco, según ellos mismos han hablado en un video que emitieron para los medios de comunicación. Hay que decir que en las últimas décadas las campañas políticas han recibido grandes cantidades de dinero, producto de un financiamiento que no se sabe muchas veces de dónde procede, o más bien que no saben los organismos que deben auditar las elecciones. En este caso, estamos hablando que los partidos políticos en República Dominicana y en América Latina pues reciben diferentes tipos de financiamiento. Hay un financiamiento público, que es el que entrega el Estado, y hay un financiamiento privado. Y en el caso del financiamiento privado, pues es un financiamiento que no es auditado. Y eso se presta para que el dinero del narcotráfico y de otros tráficos ilícitos pues entren a la política. Y esto es bastante preocupante porque lo que se evidencia en América Latina es que muchos grupos de narcotraficantes pues se han adueñado incluso hasta de muchos puertos en estos países y tienen un dominio en el mismo estado. Ese es el mismo caso de República Dominicana, que precisamente en las elecciones pasadas nosotros estuvimos asistiendo a la elección de algunos candidatos que hoy están siendo juzgados en el extranjero y otros que mantienen en República Dominicana. Incluso algunos ya se le han negado la participación en las elecciones del próximo año. Nosotros entendemos que tanto República Dominicana como América Latina deben legislar para ese financiamiento privado, pues haya un régimen más estricto. Y yo diría que más que una ley de partido político, que más que una ley de régimen electoral, debe también haber una ley del financiamiento político, para en esta normativa establecer reglas claras y
establecer mecanismos que permita perseguir estos recursos que entran a la campaña política sin ninguna auditoría. De esa manera se podría transparentar las elecciones y garantizar que quienes sean electos en las elecciones pues sean las personas que tengan un compromiso social, un compromiso con la sociedad. De lo contrario, pues estaremos asistiendo no solo en el Ecuador, sino que en todos los países de América Latina pues se mantiene en constante amenaza del narcotráfico y de otros sectores que muchas veces entregan recursos a los partidos políticos, a líderes políticos y después cuando lo incumplen pues están bajo amenaza. Y solo con un régimen que pueda perseguir esto, nosotros podemos hacer los cambios. Así que si queremos cambiar la política, debemos iniciar por el financiamiento electoral para evitar que la narcopolítica siga adueñándose de espacios tan importantes como son las elecciones, que son la piedra angular de la democracia y de toda la estabilidad de una nación. Nos solidarizamos con el Ecuador y nos veamos en el espejo como país de lo que ha sucedido en este país. Nos vemos en una próxima con nuestro comentario como cada semana. Muchas gracias.
estamos de regreso en elecciones 2024. Información de último minuto. Hace 45 a media hora concluyó la reunión de los senadores del PRM. A partir del 16 de agosto habrá un nuevo presidente en el Senado, en la Cámara Alta. El señor Ricardo de los Santos, quien es el senador de la provincia Sánchez Ramírez, será el nuevo presidente del Senado. Le va a acompañar en la vicepresidencia la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. Ahí está parte del bufete directivo para el próximo periodo, que comprende desde el 16 de agosto hasta el 2024 para la misma fecha. Ahí está, Ricardo de los Santos, de la provincia Sánchez Ramírez, y Farideh Raful, los nuevos directivos de la Cámara Alta. Seguimos. El amigo de Juan viene para Santiago. Ricardo de los Santos. Eduardo Estrella. Eduardo. No, porque ya el presidente del Senado tiene que estar allá. Fácilmente va para un ministerio. Sí, En una próxima ya gestión. descartaba él sabe. continuar en el Senado. O Se sea, habla que podría ser ministro de la República. repostulación. Sí, o de vivienda. Mira, hay que decir de Ricardo de los Santos que cuando Blas Peralta tuvo su situación, que a la postre está, como dicen, purgando pena, quien lo sustituye es Ricardo de los Santos. Y recordemos que Fenatrano era un dolor de cabeza, y luego que este señor llegó con su ecuanimidad, su tranquilidad, logran todo lo que ellos quieren sin hacer una huelga. O sea, eso demuestra la inteligencia, la capacidad, el sosiego y el estratega, vamos a decir, que es Ricardo de los Santos. Entonces, va al Senado. Pero eso es una táctica de él, porque apadrinaba a Blas Peralta. Él era parte de ese equipo. Perfecto. Ahí mataron a muchos choferes. Sí, perfectamente, pero te quiero decir que... Lo que destaca Juan es cómo él manejó la No, lo está situación. manejando, pero él lo que tú tienes que evaluarlo él es un referente. La capacidad de negociación. Él es un referente del accionar de Blas Peralta. Sí, pero tú tienes que evaluar a Ricardo de los Santos desde su presidencia, no por la de Blas. Tú no puedes atribuirle a él, aunque él formara parte de esa directiva, tú no puedes, vamos a decir, la responsabilidad que tenía Blas Peralta, atribuírsela a Ricardo. Pero entonces, porque el hecho, yo puedo estar en una asociación, por ejemplo, yo era miembro del Consejo Edilicio, y ahí se hicieron 20.000 diabluras. El hecho de que muchos concejales en el Consejo hayan hecho de todo, en modo alguno implica a la generalidad, porque si hubiese sido quien padrina o motiva a Blas Peralta, debió seguir con su práctica, y es lo contrario, ha venido a, vamos a decir, a darle un giro a lo que es a lo que es ese sindicato. Pero además, para concluir con el comentario, además, va al Senado y logra la presidencia. Entonces, eso te indica a ti que la persona tiene condiciones. ¿Tú entiendes? Pero en materia de formación, independientemente de la libertad de elegir y ser elegido, usted tiene que tener condiciones. Y frente a Farideh Raful para ser la vicepresidenta, que en este país, en todas las instancias, un vicepresidente nada. Sí, sí. Es lo que dice el presidente. Pero uno Entonces, supone que andan el buscando un perfil que no lo tiene Farideh. Está colocando por encima de la formación, de la capacidad. Esas son de las cosas que desaniman la juventud para estudiar. Pero mira, el hecho de que Farideh tenga mayor formación no significa que Ricardo no tiene formación. Ricardo es una persona bien formada, que posiblemente no tenga los niveles de Farideh. Pero óyeme, lo que ha hecho en ese sindicato, y yo te pregunto a ti, ahí hay muchísimos senadores, pudo haber sido otro. Significa que es una persona
que le adornan cualidades excepcionales para poder ese grupo de políticos elegirlo a él. Eso, escúchame, el éxito no es un azar. Y Farideh es un gallito de pelea. Pero déjame o sea, se decirte una necesita cosa. una gente ahí con mucho más inteligencia emocional. Pero eso se cabildea. Y eso se cabildea, usted sabe cómo. Eso no es de que porque eres el Ignacio, mejor. pero por ejemplo, Eso lo cabildeó Victoria e invirtió recursos para eso. No, pero De eso no hay duda. Victoria Yep, el senador de Samaná, es el senador... No, de María Trinidad Trinidad Sánchez. Sí, perdón, de María Trinidad Sánchez, es el senador más rico que hay ahí. Y aspiraba, entonces si era por recursos, quien tenía más recursos, que si eran los recursos que tenían que imponerse, debió ser Victoria. Es el que dé más recursos, no el que tenga más. No, pero está bien. Es el que reparta mejor. Entonces, lo que yo, donde yo te quiero llevar es que si es por recursos, hay personas que tienen más recursos que Ricardo. Antonio Taveras tiene más recursos que Ricardo. Pero él sabe repartirlo mejor. No, yo creo que tiene un liderazgo y es un reconocimiento a su liderazgo. Si tú ves Fenatrano y luego lo traspola al Senado, e incluso el ingeniero Eduardo Estrella, era posiblemente un año que se le había prometido, y luego iba Ricardo, luego 2 años, y luego iba Ricardo, era lo que decía el PRM. O sea, pero Luis se siente muy cómodo con el ingeniero Eduardo Estrella y sobreselló o limitó, vamos a decir, las aspiraciones de Ricardo y se mantuvo tranquilo. Si es cualquier otra persona con pocas condiciones, con el liderazgo que tiene dentro de esa institución, te arma un lío y se mantuvo tranquilo. Esperemos los resultados. Vamos a ver. De esa gestión, porque hay que esperar los resultados. Yo tengo mucha desesperanza en una gestión de Ricardo. ¿Tienes tus reservas? Mucha desesperanza, no confío. Es que ahí hay muy pocos que puedan hacer un trabajo en el Senado. Otro punto que hay que analizar es que Ricardo de los Santos es de Sánchez Ramírez y es precisamente la provincia donde incide la Barrigol, que tiene tantas concesiones mineras. Lo llevó a la Barrigol. En nuestro país. Ahora, lo que dice Juan es una realidad. La capacidad de negociación importa mucho en esto del Senado. Claro. Y Farideh realmente, aunque tiene la preparación, como es un gallo de pelea que siempre vive con los guantes puestos, pues sería difícil para ella consensuar cualquier proyecto. Y tampoco se mencionaba el nombre Sí. de ella para dirigirla. Al principio sí. Porque Sí, ella quería ser, es más, ella quería ser la sus primera aspiraciones. presidenta de esta gestión. Pero, Ignacio, tú decías, yo no volver con mucha esperanza, ¿verdad? El tiempo dirá el desempeño o su acierto o desacierto, pero si nosotros hacemos una evaluación de los legisladores o de ambas cámaras, es posible que estemos en presencia de uno de los desempeños más pobres de todos los tiempos. Y paso a explicar, como diría Cándido Álvarez, un amigo tuyo. Ahí está el proyecto de Código Civil, que eso reforma, cambia el andamiaje jurídico, mucha conquista. Y está ahí, y por ejemplo, el PRM tiene mayoría en ambas cámaras y no lo ha aprobado. De igual modo, el famoso proyecto de Código Penal, la ley de agua y otras iniciativas importantes. Disculpa. Sí, porque también ocurrió en la gestión del PLD. Entonces tú no puedes... En la de Hipólito, que mantenía el control absoluto. ¿Cuánto fue que sacó Hipólito? ¿No fueron 28 de 30 senadores? Entonces, precisamente, entonces... es un problema político. Entonces tú te respondes tú mismo. Entonces tú no puedes atribuirle a una persona, a un legislador, que haga una gestión y que se haga aprobar las leyes cuando sabemos que son los partidos a través de su bloque. Los recursos no determinan, porque claro, hubo una circunstancia política. ¿Cuál es una de las características trascendentales de Eduardo Estrella? La tacañería. Y se impuso 3 años. Claro, hubo una intervención del poder político, que somos un régimen presidencialista, y el presidente, como tú dices, se sentía más cómodo, pero si por distribuir recursos Eduardo Estrella iba a llegar, no iba a llegar nunca. No, pero tú no puedes decir que él se impuso. Vamos a decir, Eso era el predilecto del presidente. Pero es una palabra elegante. Inclusive se habla que el presidente es una palabra elegante. se dice... Es una palabra muy elegante. Pero espérate. Porque hubo rebeldía de los senadores. Correcto. Y hubo que llamarlo a reuniones. Y el presidente no se sentía muy cómodo con eso, con la decisión que habían pero tomado hubo rebeldía, senadores entonces de cuando sale reunirse. Eduardo Estrella en este tercer año, fue una imposición.
porque la de Puerto Plata, Ricardo de los Santos y Zorrilla, armaron un lío. Sí, no, pero y se declararon en rebeldía permanente. Pero déjame Y explicar. el presidente le dijo, no, el presidente va a ser Eduardo Estrella. Sí, pero ¿Quién fue? ¿O lo impuso? Sí, pero déjame explicarte. Es que el ingeniero Eduardo Estrella pertenece a un partido aliado. Es el único de ese partido y no tiene mayoría para poder imponerse. Evidentemente había una voluntad por encima del consenso o de lo que pudiera. Pero eso no quita la imposición. No, pero ahí yo voy, pero no desesperé que voy a poner ti. Entonces, evidentemente que el presidente en las 3 oportunidades, por encima posiblemente del consenso que había entre senadores para que fuera un senador distinto, lo impuso entonces. Habrá, para que te sientas cómodo. Habrá influido el tema de que los senadores no querían ya que Eduardo continuara, pero tampoco la dirigencia del PRM aquí quiere que en Santiago continúe un senador que no sale del Partido Revolucionario Moderno. Mira qué es lo que pasa. Esa fue la mayor incidencia, por eso mantuvieron una campaña muy consistente a nivel nacional. Incluso el presidente, las informaciones que hay, es que está muy disgustado con eso. Sí, y además llamó la atención a los dirigentes de aquí. Sí. Y le dijo, mira, en una reunión le dijo, ustedes o acatan la decisión del partido, se van del partido y del gobierno. Cuando le dijo se van del gobierno, dijo, no, nosotros aceptamos lo que Yo no ustedes sé qué relación tendrá eso, pero si ustedes se han dado cuenta, todas estas inauguraciones que estaba haciendo el presidente del partido aquí en Santiago, a través de la empresa que él maneja, Edenorte, el presidente siempre estaba con él. Y en las últimas ocasiones que han habido inauguraciones de envergadura, ha mandado a la vicepresidente. ¿Ustedes han notado eso? Que en los últimos eventos de inauguración el presidente no ha estado. No solo de Norte, sino también la de Corazán, y la de fin de semana. Sí, todo prácticamente. Sí. Hay un asunto que Pero decía cuando ha estado el Ignacio, presidente, antes que sigan eso, cuando ha estado el presidente, el que está ahí es Eduardo Estrella. pero en la parte que dice Ignacio, que no alberga ninguna esperanza en ese Congreso, ni en ese ni el que ha pasado. Ni el que viene. El mismo Eduardo Estrella, vamos a decir, se convirtió en un lambón del presidente. Algo que no le luce. No, y las declaraciones de confirman lo que porque dice. esto está configurado en la Constitución como un contrapeso del poder. Entonces, con las declaraciones que ha dado Eduardo Estrella antes, Destemplado. Señores, ¿qué dice? Que no hay ni tal división. Nelson. Aunque nosotros sabemos la práctica, pero tú hacerlo públicamente, eso es un acto inmoral. Otro elemento hay que analizar ahí, señores, Alburquerque, que ha dicho, le entregó a cada senador 509 millones de pesos. Pero esta semana se destapa el senador por Santo Domingo 235 millones de pesos y dice ahí que es de su patrimonio. Entonces, ese Congreso realmente no representa al pueblo dominicano. Y ningún presidente que se elija ahí va a representar al pueblo dominicano. Recuerden Porque que el problema es Por estructural. eso, las leyes que se aprueban, vamos a analizarla una por una. Se aprobó una ley de ordenamiento territorial. Esa ley se había consensuado con los sectores intelectuales del país. ¿Y qué hicieron ellos? Que dijeron, sí, vamos a aprobar esa, y después la cambiaron. La mutilaron. Entonces, ¿sabes qué establece esa ley en uno de sus artículos? Que aquí hay municipios que son de la minera, como ese municipio de Cotuí, como ese municipio de Restauración. Y eso ahora no hay repercusiones, pero aquí está sucediendo algo que nosotros nos estamos dando cuenta con Cemento Cibao. Todo este lío que hay ahora con la EGI en Sabana Iglesia está vinculado a esos terrenos, porque son territorios que van a darle ampliaciones a la minera de Cemento Cibao. Mira, Mutilaron la ley. Eso es mutilar. Sí, mira, con relación a Eduardo, hay que decir que el ingeniero Eduardo Estrella tiene un vínculo, no por asuntos políticos, sino asuntos personales familiares, con el presidente Luis Abinader. Y es alguien de su absoluta confianza. Y me atrevo a decir que para mí, dentro de las 3 personas que toman decisiones con el presidente Abinader, es el ingeniero Eduardo Estrella. Entonces, eso te coloca en una posición que tú lo puedas ver, bueno, pero él acata lo que dice el presidente, pero es probable que esas decisiones las hayan consensuado ellos dos, y más aún. Por ejemplo, todas esas obras que tiene Santiago, si fuera una voluntad propia de Luis Abinader, del presidente Luis Abinader, quizás no se ejecutaran,
Esa es la voluntad del ingeniero Eduardo Estrella. Que yo te quiero decir con ella, es posible que muchas de las acciones o decisiones que se tomen en este país, o algunas de ellas, sean iniciativa propia del ingeniero Eduardo Estrella. Y cuando sale en defensa, tú lo ves, tú dices, no, pero es una persona que está pegado al presidente. No, es posible que él está defendiendo su propia posición, pero tú no la conoces ni yo tampoco, por el nivel de influencia que él tiene con el presidente. Señora, pero es su responsabilidad, porque la Constitución lo manda a representar el territorio, le da funciones muy específicas. No es para andar alabando al presidente. Señores, ahora yo complemento para que usted siga ahora lo que dice Nelson de la siguiente manera. El problema no es de hombres, es de estructura. Sí, sí. Es estructural. Ahí pueden poner a Ho Chi Minh que reviva, a Fidel Castro, con esas estructuras. Porque esas estructuras obedecen a un sistema capitalista, obsoletos, que maneja el Congreso para beneficio de esos sectores reducidos, en perjuicio de la mayoría. ¿Por qué la ley de agua tiene 20 años y el Código Penal está rodando? El civil. Porque no hay responsabilidad de representación en el Congreso Nacional. Y lo que van a representar son intereses particulares. Entonces, es desestructural. Ese es otro que ha violado la ley. Déjeme decirle, en este Congreso. Esa misma ley que hoy la Junta Central Electoral está pregonando de que se está incumpliendo, el mismo presidente del Senado, donde se hacen precisamente las leyes, ha estado incumpliendo, porque las loas en la Asamblea Nacional, cuando le ha tocado presentar al presidente de la República, eso es por todos los altos. Ustedes recordarán que una actividad de salud actos pública, oficiales. Sí, en una actividad de salud pública que tenían un operativo en Santiago Oeste, ahí comenzó a lanzar consignas a favor del presidente, favoreciéndolo 4 años más, cuando comenzaba ese movimiento. Y las declaraciones de hoy, que es la que dice Nelson. Son declaraciones... Una irresponsabilidad. Señores, la Junta, ¿qué va a pasar con la Junta? Nada, y los partidos. Mire, hace 25 o 30 minutos volvieron a colocar la promoción, la gente del PLD, de que la marcha va el domingo. ¿Pero qué la van a hacer, Fran? Es que, la caravana. Ignacio llamó a la Junta por su nombre. Para mí, esta Junta Central Electoral que tenemos es una de las más irresponsables. Y mira que es de la llamada sociedad civil. Por eso yo tengo mis aprehensiones con la llamada sociedad civil. ¿Qué es lo que pasa? Que quieren estar bien con todos los partidos políticos. Porque finalmente, que tú que a ti te designen como miembro de la Junta, consensuados con los diferentes partidos que tienen representación en el Congreso. Entonces, lejos de ello hacer cumplir la ley, lo que se abrogan el derecho de permanecer en su puesto, de complaciendo a todo el mundo. Y te voy a citar un caso. Recuerdo en Samaná, que lo hacía en el comentario, en la precampaña no, porque no estaba abierta, en la interna del PLD, Abel Martínez hizo una caravana en Samaná con motor, ustedes la recuerdan, que eso salió en los medios. Y en Puerto Plata. Sin haber estado aperturada la pre-campaña, y la Junta que hizo nada, pero el país entero está lleno de vallas y han hecho concentraciones todos los partidos. Lo que pasa es que no tienen la determinación, no tienen la responsabilidad. Decía Nelson ahorita, no, es que el consenso, lo que se impone, que no puede, no, es que el consenso no puede estar por encima de la ley. Si usted lo nombraron ahí para hacer cumplir la ley, por ejemplo, esa resolución es otra irresponsabilidad de la Junta. La Junta no debe resolutar lo que la ley establece, porque el artículo... ¿Es aplicar la ley? Sí, ellos lo que hacen es transcribir lo que dice el artículo 44 de la ley 3318, esas prohibiciones. No, usted lo que tiene que actuar como organismo. ¿Tú quieres consensuar? Está bien. Usted llama a todos los precandidatos de los partidos o los principales. Mire, esta es la determinación de nosotros. Tienen este plazo para eso, ¿verdad? Vamos a decir, como dicen, para chancearlo. Y a partir de nosotros vamos a accionar. ¿Y tú crees que los partidos se van a atrever? Pero tampoco, como digo, no tienen el valor. Porque sabe que mañana, cuando vuelvan a postularse, tú vas para afuera. Entonces, los que están en la preservación de sus posiciones. Entonces, esa Junta, yo no espero muchas cosas de esa Pero mire, Junta. hay que ser justo, hay que ser justo. Déjame explicar algunas cositas a lo que dice Juan. Sí. Juan, lo primero es que aquí muy pocas juntas han sido refrendadas por el Congreso que viene, independientemente. Por ejemplo, el que tuvo más oportunidad de eso fue Rosario, y no lo logró. En ese caso, la Junta hace esa resolución porque no tiene otra alternativa.
porque la misma ley 2023 establece la fiscalía electoral y esa fiscalía es la que está llamada a perseguir la violación a la ley, los delitos electorales, y hay como 15 o 20 funciones que están establecidas ahí, pero como no existe esa fiscalía electoral, entonces ¿qué va a suceder? Que todo le cae a la Junta, pero ya la Junta lo único que tiene es administrar las elecciones, y eso hay que analizarlo de cara a la ley. La Junta, la ley le da la facultad a la Junta de la inadmisibilidad de las candidaturas y también de no entregarle los recursos, de no entregarle... ¿Qué es lo que ha dicho? La Junta puede inadmitirla, pero ¿cómo? No, espérate. Hay un sometimiento, cosas muy específicas. La Junta no puede decirme a mí, yo soy candidato, no te acepto tu candidatura. Sí, porque para eso existe Tribunal Superior Electoral, existe Tribunal Constitucional en última instancia y las juntas electorales, que es donde se realizan esos procesos. Ahora, discúlpame, Ignacio, pero escúchame. No, pero dame un segundo. Dame un segundito. Es que no le puedes dejar pasar eso. Espérate, escúchame. Es que la Junta tiene sus supervisores y son cosas que son, vamos a decir, son, ¿cómo se llama el delito que tú lo cometes en el mismo momento? Se me va. Infragante. Infragante, o sea, tú lo estás viendo. O sea, tú no necesitas, o sea, la Junta puede levantar un acta con notario, con sus inspectores y certificar la actividad y en virtud de ese presupuesto de prueba decidir la inadmisibilidad de la candidatura, pero más aún, o sea, no tiene que esperar un fiscal electoral. La Junta, la ley 3318, el artículo 44 específicamente dice cuáles son las prohibiciones y también dice cuáles son las sanciones. Tú no tienes que esperar que exista la fiscalía electoral para tú poder perseguir. Si la Junta se mete en eso, no puede montar las elecciones. Tenemos lo mismo problema. Es un asunto de consenso. Es otra cosa. Es que no hay manera. Es que si tú te atribuyes la función y tienes otro, pues tú me estás diciendo es infraganti. No, eso lo tiene la posibilidad todos los dominicanos, porque la Constitución le da esa función. La deficiencia de la Junta Central Electoral, eso es histórico. Usted sabe que hoy, en el año 2023, de las elecciones de 2010, PRD, PLD, todavía no presentaron los soportes de la factura. Estamos hablando de barril sin fondo. Pero no solamente eso. ¿Y la dinero de campaña? ¿Y la suspensión de las elecciones? La Junta no tenía facultad para suspender. Pero hay un tope de campaña, y ese señor gastó 230 millones de pesos. Y el de aquí, el diputado, ¿cuánto gastó? Gutiérrez. Y hay un tope para cada nivel electivo. De eso no estaba mi comentario. Y la revelación del senador de Santo Domingo. Pero es que la Junta no tiene esa capacidad. Y ahí fue que ustedes recordarán, le dio a cada senador. Ustedes recordarán 193 millones. Que no era todavía. Ustedes recordarán que no era candidato todavía del Partido de la Liberación Dominicana, el alcalde de Santiago, cuando el 16 de agosto, que había una actividad del presidente en el Monumento a los Héroes, pero llovió ese día, ustedes recuerdan, y tuvo que trasladarla al teatro. Ahí se colocó una valla de 4 años más en la calle del Sol con la esquina Espinal, se llama, Daniel Espinal. Y él la mandó a quitar. El candidato, y sin embargo, él es que tiene mayor cantidad de vallas aquí en estos momentos. No, pero interesante lo que tú planteas, pero no solamente eso. Hay una arrabalización de Santiago con el tema de las vallas. Creo que lo traté en una oportunidad. En el perímetro donde estamos no se permite, la normativa no te permite vallas. Pero mira qué coincidencia hay. La gran cantidad de vallas ilegales que se están colocando hoy solamente promueven el alcalde. Sí. Coincidencial. Pero, ¿y medio ambiente puede intervenir? Eso es una contaminación visual. La Fiscalía de Medio Ambiente. Una en contaminación el pasado visual. proceso electoral trataron de fiscalizar esa parte, pero no. ¿Por qué hay que retomar una cosa que dijo algo más? Todo lo que está en las altas cortes, la Junta Central Electoral, en Medio Ambiente, lo que están cuidando sus posiciones. Por si gana el otro, pero por lo menos me respeto. No me hizo cumplir la ley, entonces tengo que ponerle, porque como yo soy el violador de la ley y este patrocina que yo la viole. Cada quien está en función de sus intereses particulares. Ninguna institución tiene que pedir permiso, es aplicar la ley. Claro. Aplicar la ley, la Junta tiene que aplicar la ley ya. Puro la sanción económica, eso es por orden. Bueno,
No la aplica. Y es la Junta que lo distribuye. Y si la Junta se niega a entregarte porque tú La Junta le cumpliste. entrega millones de pesos a los partidos. Miren, Por tanto, pueden ayer, retenerlo. el día de ayer, hubo, incluso hasta Nelson estuvo dando sus opiniones a través del chat de Elecciones 2024 sobre una reflexión de Félix Manuel Luna con relación a las encuestas, que decía que ya las encuestas no son creíbles, que ya no son una lectura del momento. Vamos a hablar de esto después de publicidad, ¿qué le parece? Para que agotemos los últimos minutos ahí, vamos al cambio. Es que son manipuladas. Vámonos a las calles y escuchar la opinión de la gente sobre las encuestas. ¿A usted lo han encuestado alguna vez? Vamos a escuchar a la gente en la calle. Encuesta, su opinión. Ay, Dios mío, que son la mayoría falsas. Opinión sobre las encuestas. Ay, la opinión sobre la encuesta es que todo está positivo, porque el candidato que dan como ganador en la encuesta es el que siempre está en primer lugar, entonces positivo. Y además, Luis, 4 años más. Opinión sobre la encuesta política. Dígame. 4 años más, esto hay que arreglarlo y así es la única manera que se arregla con una persona como Luis. ¿Cuál es su opinión sobre las encuestas? Mi opinión de las encuestas que están bien, que hay que se sabe. O hay el que está arriba, el que está abajo, el que va a ganar las encuestas, eso es bien. Las encuestas. Sobre las encuestas políticas. Sobre las encuestas. Ellos están tirando las encuestas, pero ni segundo ni tercero va. Se va a quedar ahí que está. Sobre las encuestas políticas. Sí. Yo espero en Dios que uno de ellos gane, simplemente porque aquí siempre hemos dado presidentes que no hacen nada por nosotros los pobres. Sobre las encuestas de los partidos. Que el que está ni lo ha visto ni lo va a ver más jamás. Como este no hay dos, porque este es serio y no necesita dinero para subsistir, porque es rico de cuna y serio de cuna. Esto se llama el presidente que está, como este no hay dos ni lo va a ver. Alexis Lora. Sobre la encuesta. El hombre trabaja, es buena gente. Uno me sale. Su opinión sobre las encuestas. Su opinión. ¿Encuesta de qué? Política. Yo estoy que va a ganar eso, que se olvide todo el mundo de todo. Está todo el mundo con Leonel. Sobre las encuestas, la encuesta política, ¿cuál es su opinión?
Bueno, la opinión mía es... Los que están enamorados son los que Dígame. están con él. Esta vez va arriba. Tiene mucha gente. Sobre las encuestas. ¿Ah? Encuesta. Tú dices sobre la cosa de... La encuesta política. No, de la política. Su opinión. Yo pensaba que era la encuesta de la cantidad de personas que hay aquí en el país. Bueno, las opiniones que escuchamos ahí, mucha gente pues lamentablemente no tiene una opinión en relación a las encuestas. Muchos no han sido encuestados, otros respondían que 4 años más. Pero vamos a hablar como las encuestas pues son los mecanismos de estudio que son referentes de cómo anda la situación en el momento, porque todo puede cambiar de la noche a la mañana en una encuesta y caerse ahí mismo. Pero ahí lo que tú hablaste antes son sondeos. No, eso es un sondeo. Los sondeos carecen de metodología. Pero que en el sondeo que hicimos preguntamos sobre las encuestas. Ah, ok, sí. Lo que pasa es que ustedes tenían una conversación muy amena ahí, ¿no? Sí. Mira, con relación a las encuestas, tú que eres un técnico en esa área y te preguntaba fuera de cámara y decía que la abstención a él le ha dado en circunstancia un 20%. Por ejemplo, Gallup, que es la firma de mayor credibilidad para el dominicano, si tú haces la sumatoria en su primera entrega, te dio 101, o sea, se pasó con un punto. Si haces la sumatoria en su segunda entrega, te dio 98. Entonces, cuando te dice que te está dando 98, apenas, posiblemente, te está dando un 2% de indeciso, cuando los indecisos en la actualidad superan el 15%, ¿verdad? Usted que es el técnico. Entonces, esas encuestas que en el lenguaje técnico lo que llama es que la limpian, ¿verdad? O la prorratean. Entonces, ¿cómo puede saber una firma encuestadora, un encuestador, cuál será la suerte de ese voto, de esa decisión, de ese porcentaje de 15 o 20%? Entonces, eso mañana, dependiendo hacia dónde se incline, te puede variar de manera sustancial el panorama electoral, cosas que no lo están estableciendo de manera clara las encuestas. Porque una firma que se cuidara y fuera responsable, digo, no, la abstención está en el 20%, porque mañana las diferentes mediciones que se presenten y los cambios que pudiesen presentar tú lo puedes justificar a través de la abstención tan alta que tiene. Habla usted que es el técnico. Bueno, mira, desde que Francis Bacon, por allá por el 1620, estableció lo que es el método científico, utilizó por primera vez lo que es el método científico, estableció una metodología bastante rigurosa para realizar las investigaciones, porque antes de eso se utilizaba método empírico y no había esa rigurosidad. El método científico ha permitido que la ciencia avance y pueda negar sus propias verdades, como sucede con las encuestas. En el caso de las encuestas, que hay que diferenciarlas de los sondeos, porque las encuestas tienen una metodología bastante establecida, donde se establece una población general, una muestra representativa y después una proporción. En esos 3 elementos ahí, tú puedes obtener datos científicos que en el caso de las encuestas son la realidad del momento. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nuestro país? Que ese instrumento científico que recibe el nombre de encuesta, pues en sentido general, todo lo que se hace se le llama encuesta. Pero después vamos a analizar todos los tipos de encuestas. Yo te pregunto, escúchame, como técnico. Déjame terminar esa parte. Porque hay encuestas, por ejemplo, como lo que se hace en este momento, que son encuestas de posicionamiento, son herramientas de trabajo para ese partido. Pero ¿qué sucede? Que muchos partidos, como la ley le da la posibilidad de publicarla, pues la publican. Pero esa es la realidad específicamente de ese momento. No es lo que va a suceder en lo adelante. La pregunta. ¿Cuál es tu apreciación, por ejemplo, Gallup y Mappen, que son las dos firmas reputadas y que decían anteriormente que una dio 101 y otra 98? Entonces, ¿qué nivel de fiabilidad tienen esas dos encuestas que se han presentado
cuando te han puesto que la abstención ronda 3-4% y nosotros sabemos que andan del 15 al 20%. O sea, tú como técnico, ¿cuál es tu apreciación? Bueno, en el caso de Galo, yo me he encontrado raro que ellos en esta ocasión han lanzado encuestas con mucha anterioridad a las elecciones, 2 años. Y eso, bueno, es preocupante, tú lanzar esos datos tan apresurados. En el caso de eso que tú dices, bueno, parece que hay firmas encuestadoras que no están haciendo el subconteo, porque hay muchas personas que tú vas y le preguntas cara a cara. El subconteo explica la evidencia que nos daba. Su conteo, bueno, son las personas que se niegan a contestar la encuesta. De entrada te dicen, no me encueste. Entonces tú tienes que hacer un subconteo de eso, porque esa es una atención. Evidentemente. Entonces, las encuestadoras muchas veces asumen la atención las personas que entrevistan. Entonces, ese subconteo es muy importante a la hora de tú establecer los datos finales. ¿Tienen la misma porque fiabilidad? al final uno va a tener una representatividad. En el caso de Galo, ellos por eso han logrado de 1.200 a unas 900 y tantas entrevistas en la última encuesta que yo vi. Entonces, ese es un dato que se podría analizar y por ahí entonces ver que no se está teniendo tal rigurosidad. Pero sí yo quiero hacer énfasis que no son las encuestas, son las firmas encuestadoras. Y la gran mayoría la manejan los partidos políticos. Y ningún partido político, ningún candidato va a lanzar una encuesta que le dé desfavorable. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces la manipulan para crear percepción, porque una de las labores de la encuesta, precisamente esa encuesta de posicionamiento, es ayudar a cambiar la percepción de la persona. Escúchame, lo que te quiero llevar, y tú lo respondes, pero de manera general, es que ese subconteo que tú estableces es simple. Tú vas a encuestar en una casa, que es la que te asignan, ¿verdad? Y te dicen que no te van a responder, y tú vas a otra. Entonces, ¿qué te indica eso? Tú no estás midiendo, tú no estás colocando ese que te dijo que no va a opinar en el voto de los indecisos. Entonces, mi apreciación es que la inmensa mayoría, casi todas las encuestas que se han publicado hasta ahora, carecen del valor de rigor científico y que por vía de consecuencia sus datos pudiesen variar cuando se aproximen las elecciones de manera sustancial. Sí, naturalmente, mientras más próximas están las elecciones, más real es el resultado. Y hay que insistir, las encuestas son una realidad del momento. Y eso es, por ejemplo, como el pronóstico del tiempo, que también es otro de los asuntos que está bastante difamado. Porque el pronóstico del tiempo, bueno, si tú no le das seguimiento, puede cambiar en cualquier momento. Ahora, si tú le das seguimiento, el que te dé ese pronóstico, pues puede actualizar. Eso sucede con las encuestas. Para tú saber una encuesta, bueno, a las 5 días antes de las elecciones, incluso hay resultados que han variado hasta de un día para otro, como sucedió con la campaña de Lyndon Johnson, que ganó fue de un día para otro con un documental, un spot que hizo, se llama Daisy Spot, y eso se puede buscar por ahí. Sí, pero ¿por qué? Porque hay muchas variantes en el camino que pueden cambiar la realidad de ese momento. Y si tú analizas, por ejemplo, el escenario de Santiago, con todo lo que se están dando, la renuncia de uno y de otro partido, pues tú hiciste una encuesta la semana pasada, ya la semana siguiente tú vas a tener un resultado diferente. Sí, pero escúchame, esos son hechos que pueden dar un giro en las encuestas, que es una cosa distinta a la que te estoy planteando, que es cuando tú no realizas a lo que ustedes llaman los técnicos el subconteo, que es que tú dices, voy a entrevistar a fulano que me corresponde, que se me asignan, y yo cambio por otro. Entonces, hay un dato que realmente puede tener un sesgo de manera enorme. Pero no que cambia por otro, porque cuando un encuestador sale al azar. Sí, hay otro método que se pueden utilizar también, pero ese método al azar, si uno no te respondió, tú al azar no respondió, lo pone, te va y encuesta a otro. Eso es natural y es normal que se haga. Bueno, aquí se está dando otro asunto también que me gustaría explicarlo antes de ir. Sí, brevemente, es que ya estamos sobre muchas tiempo. encuestas, por ejemplo, para senadores se están utilizando para los diputados. Y eso no es correcto, porque cuando tú haces una encuesta en una circunscripción y tú tienes una población probablemente de 120,000 ciudadanos, y tú vas y le aplicas 220 encuestas, pues ya eso está cegado, porque no es una muestra real. Pero cuando tú la haces con el universo del senador,
la proporcionalidad te va a dar la circunscripción 1 tanto, la circunscripción 2 tanto, la circunscripción 3 tanto. Ahí da para el senador, pero no da para los diputados. Gracias. Para los diputados tú tienes que buscar una muestra representativa de la población de esa circunscripción. Nos vamos, gracias Nelson, gracias Juan. Gracias a los amigos televidentes. Mañana a las 7 volveremos otra vez cerrando la semana de elecciones 2024. Gracias por la sintonía a todos ustedes y que tengan una feliz noche, lo que resta, y ya mañana pues nos juntamos. Somos tu imagen, somos tu voz. Canal 55. Tu televisión, come on.